La Unión Europea, Canadá y México le plantan cara a Donald Trump. ¿Qué nos vamos a poner de acuerdo? Yo tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Donald Trump busca revitalizar la industria local de Estados Unidos. Como parte de su estrategia, ha impuesto aranceles a diversas naciones como México, Canadá y a regiones como la Unión Europea, con el objetivo de proteger la producción nacional y reducir el déficit comercial. Sin embargo, Trump piensa que será fácil imponerle aranceles a todo mundo, pero no es así, ya que estos países han anunciado que tomarán represalias contra estas medidas injustas que Estados Unidos está imponiendo. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que su gobierno enviará una carta a la administración de Donald Trump. La mandataria federal explicó que el gobierno mexicano busca demostrar que la medida es injustificada, ya que el país vecino tiene un superávit en la venta de estos productos hacia México. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó los aranceles como inaceptables y adelantó que su gobierno tomará represalias. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. En la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rechazó la decisión de Trump y aseguró que el bloque responderá con medidas equivalentes. La Unión Europea responderá con contramedidas firmes y proporcionadas a la imposición de aranceles del 25% a todas las producciones extranjeras de acero y aluminio que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Si bien se mantiene abierto al diálogo para buscar una solución porque considera que una guerra comercial solo puede perjudicar a todos, los aranceles injustificados a la Unión Europea no quedarán sin respuesta. Desencadenarán contramedidas firmes y proporcionadas, ha dicho von der Leyen, quien ha concluido que el bloque actuará para salvaguardar sus intereses económicos. Los aranceles son impuestos, malos para los negocios, peores para los consumidores, agregó la presidenta de la Comisión Europea. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Durante un debate en la Eurocámara sobre la nueva era en las relaciones comerciales globales, el eurodiputado sueco y portavoz popular sobre comercio internacional, Jörgen Warborn, incidió en que una guerra de ojo por ojo, diente por diente, no beneficiará a Europa. También mencionó que tienen una defensa comercial muy desarrollada y está lista para ser usada, pero solo después de que fracasen la diplomacia y la negociación, advirtió el eurodiputado popular, quien pidió que la Unión Europea responda a esta imposición de aranceles. Asimismo, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, en su red social publicó:
La Unión Europea no ve justificación alguna para imponer aranceles a nuestras exportaciones. Es económicamente contraproducente, un escenario en el que todos salen perdiendo. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos, pues, es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP, o sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces, ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. Mientras tanto, la presidenta de México informó que el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estados Unidos sostendrán una llamada telefónica entre este miércoles y jueves para conversar sobre esta decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a México. Y ya por último, preguntarle cómo ha avanzado el diálogo con las autoridades de Estados Unidos en esta situación. El presidente Donald Trump ha lanzado una nueva amenaza que se podrían imponer aranceles a los vehículos producidos aquí en México, presidenta. Sí, si mal, no sé si es hoy o mañana, hay una llamada entre el secretario de Estado o el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario Marcelo Ebrard ha estado en comunicación con quien nombró el presidente Trump como secretario de Comercio, aunque todavía no es ratificado por el Senado, pero han tenido conversaciones. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit. Entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Estamos en comunicación y sobre el tema de, en general, el comercio entre México y Estados Unidos, estamos trabajando casi todos los días con el Gabinete Económico para poder dar toda la información necesaria en las conversaciones con el equipo del presidente Trump. En otras noticias, el Gobierno de México presentó el Plan de Trabajo de Hidrocarburos 2024 a 2030, con el objetivo de que Pemex produzca 1.8 millones de barriles diarios a lo largo del sexenio, en cumplimiento con la instrucción de la presidenta Sheinbaum. Para ello, se contempla la perforación de más de 2.036 pozos y la reparación de 1.300. Nuestras acciones estratégicas son 6 y finalmente tenemos una estrategia de financiamiento que es la que nos va a permitir realizar todos los proyectos que nos hemos planteado. Empezamos con el primer línea estratégica, que es la exploración. Vamos a incrementar las reservas
las reservas petroleras, las reservas 1P, 2P, 3P, que son las probadas, probables y posibles, para tener por lo menos 10 años de reservas y tener la certeza de que tenemos petróleo suficiente para ese periodo, y hay una renovación continua porque es continuamente exploramos, descubrimos yacimientos y estamos renovando lo que extraemos. Vamos a tener la meta de 10 años de consumo asegurado. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la perforación de 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos. ¿Qué proyectos? Son los proyectos Integral de Veracruz, Cuichapa, Comalcalco, Uxquil, Calavil y Campeche Oriente, que están en el mapa, son en los estados de Veracruz, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche. La inflación en Estados Unidos alcanzó el 3% en enero, un aumento mensual del 0.5%, el más rápido desde agosto de 2023. Este incremento refuerza los argumentos para que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas, lo que complica los planes del presidente Donald Trump de reducir los precios. Trump había prometido a los votantes que desde su primer día en el cargo implementaría políticas para controlar la inflación. Sin embargo, 3 semanas después de asumir, su administración ha moderado su discurso, reconociendo que los precios no bajarán pronto, ya que están influenciados por fuerzas económicas globales más allá del control presidencial. Uno de los mayores desafíos para Trump en su política de aranceles, que los analistas advierten podría exacerbar la inflación. La Casa Blanca confirmó que el impuesto del 25% sobre el acero y el aluminio, que afecta a México y otros países, se sumará a otro 25% de aranceles sobre todas las importaciones mexicanas y canadienses, actualmente en pausa. Trump y sus asesores argumentan que medidas como la expansión de la producción energética y la eliminación de regulaciones reducirán los costos. También proponen incentivos fiscales como eliminar impuestos sobre horas extra para aumentar la fuerza laboral y, en teoría, frenar la inflación. Sin embargo, en una reciente entrevista, Trump evitó especificar cuándo los consumidores verían el alivio en los precios. A pesar de que la inflación ha disminuido desde su máximo histórico del 9.1% en junio de 2022, las presiones inflacionarias persisten. La Fed, liderada por Jerome Powell, mantuvo las tasas de interés en un rango del 4.25 al 4.5%, reconociendo que la inflación sigue siendo elevada en comparación con su objetivo del 2%. Mientras tanto, la Casa Blanca anunció que los aranceles del 25% al acero y aluminio entrarán en vigor el 12 de marzo, sumándose a los ya impuestos a México y Canadá. Trump defendió estas medidas como un paso crucial para fortalecer la economía estadounidense y proteger su seguridad nacional, aunque reconoció que no deben perjudicar a otros países. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará una carta a la Casa Blanca explicando por qué los aranceles no benefician a Estados Unidos, ya que este país tiene superávit en la exportación de acero y aluminio hacia México. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, calificó los aranceles como un balazo en el pie para Estados Unidos, destacando que México importa más acero del que exporta. Por su parte, la Unión Europea advirtió que responderá a cualquier arancel impuesto por Washington. Estas tensiones comerciales se suman a los aranceles del 10% aplicados a productos chinos y los del 25% a Canadá y México, estos últimos suspendidos temporalmente tras acuerdos sobre seguridad fronteriza.